Buenas, buenas. ¿Qué tal, viejito? Bendición. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos otra vez en otro video, esperando para ver si continuamos leyendo la novela de la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Vamos para el capítulo 5. Le cuento que hoy tuve pues un día no muy ocupado, ¿eh? Me levanté también muy tarde hoy. Anoche nos quedamos a dormir en el sofá, es que tengo un sofá cama y pues allí pasamos la noche. Es que a veces en la cama me siento un poco incómodo. Y el niño se durmió ahí, pues pasamos la noche ahí. Él sí que durmió, yo no dormí mucho. Pero bueno, luego por la mañana tomamos cafecito, nos hemos comido unas lentejas que hizo mi mamá que quedaron buenísimas. Y ya nada, por la tarde, mi hermana Azaraí se fue con Leti para la peluquería y allí se encuentran todavía. Yo me quedé con el niño, pero bueno, hace rato salí, mi mamá se quedó con él y yo salí a comprar un par de cositas, que fui a comprarle el regalo a mi mamá que está a punto de cumplir años ahora el lunes 31. Y también compré un bol de cerámica, ¿sí? Que tiene unas figuras así artesanales, un bol pintado a mano, que es como, digamos, una ensaladera muy grande, pero más que todo muy decorativo. Y ese va a ser la pila de bautismo de Aidan, de mi bebé. Porque es que, bueno, usted sabe que bien sea el domingo o el lunes, vamos a ver si aprovechamos y lo bautizamos en el campo, en la casa de campo de sus abuelos, de Paqui y de Joaquín. Son los papás de Leticia. Tienen un campo en un pueblo que se llama Valdepeñas, que pertenece aquí a la comunidad de Castilla-La Mancha, provincia de Ciudad Real. Yo vivo en Villanueva de los Infantes, que queda a 40 minutos de este campo, de este pueblo. Valdepeñas es un pueblo donde se hace prácticamente el mejor vino de España. Entonces vamos a estar allí. Lo vamos a bautizar allí, ¿por qué? Porque bueno, usted sabe que yo ahora no me siento perteneciente a ninguna institución religiosa como tal, ni al catolicismo ni a ninguna otra. Entonces, para ser oficial, el acto de que Azaraíd y David, el hermano de Leticia, sean sus padrinos, pues vamos a hacer un acto de bautismal, pero por nosotros mismos. Entonces por eso compré esto para que haga de pila. Lo vamos a hacer con un acto nuestro. Bueno, van a estar ahí sus abuelos, mi mamá. Y va a ser algo súper privado, con todo el cariño, con todo el amor. Leeremos algunas cositas que vamos a escribir y así va a quedar registrado con el agüita bendecida por nosotros mismos también, porque bueno, ¿por qué no? Nosotros también tenemos la oportunidad de tener todo el amor y toda la bendición para el agua con el que lo vamos a bautizar y ya. Es el cuento que tenemos preparado para este fin de semana. Aparte de eso, vamos a comer paella. Muy importante ese detalle. Entonces, bueno, para no hacer tan largo el video, voy a empezar a leerle, que quedamos en el capítulo 5. Recordemos que el capítulo anterior decía acerca de la carta que le envió el Instituto de Cambridge. Creo que era sobre todas las preguntas que tenían para hacer el viaje en el proyecto de enviar este proyectil hacia la Luna, y pues le respondieron un montón de preguntas. Vamos a ver qué dice el capítulo 5, que se llama La novela de la Luna. Se llama el capítulo 5. Entonces, bueno, me perdona aquí los errores de lectura. Dice: un observador dotado de una visión infinitamente penetrante y colocado en ese centro desconocido a cuyo alrededor gravita el universo, habría visto en la época en que el universo era un caos miríadas de átomos que poblan el espacio. Pero poco a poco, con el paso de los siglos, se produjo una variación y se manifestó una ley de atracción a la cual se subordinaron los átomos hasta entonces errantes. Los átomos se combinaron químicamente según sus afinidades, se hicieron moléculas y formaron esas acumulaciones nebulosas de las que están sembradas las profundidades del cielo. Más tarde, un movimiento de rotación alrededor de su punto central animó a tales acumulaciones y el centro, formado de moléculas difusas, empezó a girar alrededor de sí mismo, conociéndose progresivamente. Además, siendo leyes inmutables de mecánica, a medida que por la condensación disminuía su volumen. Su movimiento de rotación se aceleraba, de lo que resultó una estrella principal, centro de las acumulaciones nebulosas. Observando con atención, el observador hubiera percibido que las restantes moléculas de acumulación se comportaban como la estrella central y, considerándose de igual forma, por un movimiento de rotación daba lugar a innumerables estrellas.
La nebulosa estaba formada. En la actualidad, los átomos tienen catalogadas cerca de 5.000 nebulosas. Entre ellas hay una que los hombres han dado en llamar Vía Láctea. Contiene 18 millones de estrellas, siendo cada una de ellas el centro de un sistema. Si el observador se hubiese detenido a contemplar especialmente uno de aquellos 18 millones de astros, uno de los más modestos y menos brillantes, una estrella de cuarto orden, el Sol, todos los fenómenos a que se debe la formación del universo hubieran pasado sucesivamente ante sus ojos. Hubiera visto que el Sol, en estado gaseoso y un compuesto de moléculas inestables, giraba sobre su propio eje para consumar su trabajo de concentración. Este movimiento, sometido a las leyes de la mecánica, se hubiese acelerado al reducirse su volumen, y hubiera llegado un momento en que la fuerza centrífuga prevaleciese sobre la centrípeta, que tiende a impulsar las moléculas hacia el centro. Entonces, a la vista del observador se habría ofrecido otro fenómeno: las moléculas situadas en el plano del ecuador, escapándose como la piedra de una onda que se rompe súbitamente, habrían formado alrededor del Sol varios anillos concéntricos, semejantes a los de Saturno. Aquellos anillos de métrica cósmica, dotados a su vez de un movimiento de rotación alrededor de la masa central, se habrían roto y descompuesto en nebulosidades secundarias, es decir, en planetas. Si el observador hubiese centrado entonces toda su atención en estos planetas, se habría visto comportarse exactamente como el Sol y dar nacimiento a uno o más anillos cósmicos, orígenes de esos astros de orden inferior que se llaman satélites. De esta forma, pasando en línea ascendente del átomo a la molécula, de la molécula a la acumulación, de la acumulación a la nebulosa, de la nebulosa a la estrella principal, de la estrella principal al Sol, del Sol al planeta y del planeta al satélite, aparecen todas las transformaciones experimentadas por los cuerpos celestes desde los primeros días del mundo. El Sol parece perdido en las inmensidades del mundo estelar, pero según las teorías vigentes está subordinado a la nebulosa de la Vía Láctea, centro de un mundo, aunque parezca tan pequeño en medio de las regiones celestiales. Es, sin embargo, enorme, pues su volumen es 400.000 veces mayor que el de la Tierra. En torno suyo gravitan 8 planetas salidos de sus mismas entrañas en los albores de la creación. Estos planetas son, por orden de proximidades, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, entre Marte y Júpiter circulan regularmente otros cuerpos de menos entidad, errantes, tal vez procedentes de un astro hecho pedazos. El telescopio ha identificado ya 82. De estos ciervos que el Sol mantiene en su órbita elíptica por la gran ley de la gravitación, algunos poseen también satélites. Urano tiene 8, Saturno otros tantos, Júpiter 4, Neptuno tal vez 3, la Tierra 1. Este último, uno de los menos importantes del mundo solar, se llama Luna, y es el que el genio audaz de los norteamericanos pretendía conquistar. El astro de la noche, por su proximidad relativa y el espectáculo rápidamente renovado de sus diversas fases, compartió con el Sol desde los primeros días de la humanidad la atención de los habitantes de la Tierra. Pero el Sol hiere los ojos al mirarle, y los torrentes de luz que despide obligan a cerrarlos a quienes lo contemplan. La plácida Fibia o Fibe, más humana,
se deja ver complaciente en su modesta gracia, agrada a la vista, es poco ambiciosa y, sin embargo, se permite alguna vez eclipsar a su hermano, el radiante Apolo, sin ser nunca eclipsada por él. Los maometanos, comprendiendo el reconocimiento que debían a esta fiel amiga de la tierra, la han utilizado para establecer su calendario. Los primeros pueblos tributaron en un culto destacado a esta casta deidad. Los egipcios la llamaban Isis. Los fenicios, Astarte. Los griegos la adoraron con el nombre de Febe, la hija de Latona y de Júpiter, y explicaban sus eclipses por las vistas misteriosas de Diana al bello Endimión. Las misteriosas de Diana al bello Endimión. Según la mitología griega, el león de Nemea recorrió los campos de la luna antes de su aparición en la tierra. Y el poeta Agesianas, citado por Plutarco, celebró en sus versos aquella amable boca, la nariz encantadora, los dulces ojos formados por las partes luminosas de la adorable Selena. Más, si los antiguos comprendieron a las maravillas el carácter, el temperamento, en una palabra, las cualidades morales de la luna desde el punto de vista mitológico, los más sabios que había entre ellos permanecieron muy ignorantes en su selenografía. Sin embargo, algunos astrónomos de épocas remotas descubrieron ciertas particularidades confirmadas por la ciencia en tiempos más próximos. Los arcadios pretendieron haber habitado la Tierra en una época en que la Luna aún no existía. Simplicio la creyó inmóvil y colgada de la bóveda de cristal. Tasio la consideró como un fragmento desprendido del disco solar. Clearco, el discípulo de Aristóteles, hizo de ella un bruñido espejo en que se reflejaban las imágenes del océano. Otros, en fin, no vieron en ella más que una acumulación de vapores exhalados por la Tierra, o un globo medio helado que giraba sobre sí mismo. Pero algunos sabios, mediante sagaces observaciones, a falta de instrumentos de óptica, sospecharon la mayor parte de las leyes que rigen al astro de la noche. Así, 460 años antes de Jesucristo, Tales de Mileto emitió la opinión de que la luna estaba iluminada por el sol. Aristarco de Samos dio la verdadera explicación de sus fases. Cleómenes enseñó que brillaba con una luz reflejada. El caldeo Beroso descubrió que la duración de sus movimientos de rotación era igual a la de su movimiento de revolución. Y así explicó por qué la luna presenta siempre la misma faz. Por último, Hiparco, 2 siglos antes de la era cristiana, reconoció algunas anomalías en los movimientos aparentes del satélite de la Tierra. Estas observaciones se confirmaron más adelante y de ellas sacaron partido nuevos astrónomos, Ptolomeo en el siglo II y el árabe Abul Wefa en el siglo X, completaron las observaciones de Hiparco sobre las anomalías que sufre la Luna siguiendo la línea sinuosa de su órbita, bajo la acción del Sol. Después, Copérnico, en el siglo... ¿qué siglo es este? En el siglo XV, y Tycho Brahe, en el siglo XVI, expusieron completamente el sistema solar y el papel que desempeña la Luna entre los cuerpos celestes. Ya en esa época sus movimientos estaban casi determinados, pero desde su constitución física se conocía muy poco. Entonces fue cuando Galileo explicó los fenómenos de luz
producidos en ciertas fases por existencia de montañas, a las que atribuyó una altura media de 4.500 toesas. Más tarde, Hevelius, astrónomo de Dasting, rebajó a 2.600 toesas, las mayores alturas, pero su compañero Riccioli las elevó a 7.000. A finales del siglo XVIII, Herschel, dotado de un potentísimo telescopio, redujo considerablemente las anteriores medidas. Calculó 2.900 toesas para las montañas más elevadas de la Luna y redujo por término medio las diferentes alturas a tan solo 400 toesas. Pero Herschel se equivocaba también, y fueron necesarias las observaciones de Schröter, Liouville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastori, Lorman, Guttinsen y sobre todo los minuciosos estudios de Beer y de Moedler. Para resolver la cuestión de una manera definitiva, gracias a los mencionados sabios, la elevación de las montañas de la Luna se conoce en la actualidad perfectamente. Beer y Moedler han medido 1.905 montañas, de las cuales 6 pasan de 2.600 toesas y 22 de 2.400. La más alta mide 3.301 toesas sobre la superficie media lunar. Al mismo tiempo, se contemplaba el reconocimiento del disco de la Luna, que aparecía acribillado de cráteres, confirmándose en todas las observaciones su naturaleza esencialmente volcánica. De la falta de refracción en los rayos de los planetas que oculta, se reduce que carece casi absolutamente de atmósfera. Esta carencia de aire supone la falta de agua y por consiguiente los selenitas, para vivir en semejantes condiciones, deben de tener una organización especial, de diferenciarse singularmente de los habitantes de la Tierra. Por último, gracias a nuevos métodos, instrumentos más perfeccionados registraron ávidamente la Luna, no dejando inexplorado ningún punto de su hemisferio. A pesar de que su diámetro mide 2.150 millas y por ser su superficie igual a la 13ª parte de la del globo y de su volumen 49 veces menor que el de la Tierra. Y los sabios astrónomos profundizaron aún más en sus prodigiosas observaciones. Notaron que durante el plenilunio, pero es que me enredo un poco aquí con el polineno. Notaron que durante el plenilunio el disco aparecía en ciertas partes surcado por líneas blancas y durante las fases marcado de líneas negras. Estudiando estas líneas con mayor precisión, llegaron a comprender exactamente su naturaleza. Aquellas líneas eran surcos largos y estrechos, abiertos entre bordes paralelos que terminaban generalmente en las márgenes de los cráteres. Tenían una longitud comprendida entre 10 y 100 millas y una anchura de 800 toesas. Los astrónomos las denominaron fallas, pero darles este nombre es todo lo que supieron hacer. En cuanto a establecer si eran lechos secos de antiguos ríos, no pudieron determinarlo de una manera concluyente. Los americanos esperaban poder determinar con el tiempo este hecho geológico. Se reservaban igualmente la gloria de reconocer aquella serie de parapetos paralelos descubiertos en la superficie de la Luna por Gruithuisen, sabio profesor de Múnich, que las consideró parte de un sistema de fortificaciones levantadas por los ingenieros selenitas. En 2 puntos, aún oscuros y otros sin duda, no podían aclararse definitivamente sino a través de una comunicación directa con la Luna. En cuanto a la intensidad de su luz, nada había que aprender, pues ya se sabía que 300.000 veces más débil que la del Sol y que su calor no ejerce en los
no ejercen en los termómetros ninguna acción apreciable. Respecto del fenómeno conocido con el nombre de luz cenicienta, se explica naturalmente por efecto de los rayos del Sol rechazados de la Tierra a la Luna, que completan al parecer el disco lunar, cuando éste se presenta en cuarto creciente o menguante. Tal era el estado de los conocimientos adquiridos sobre el satélite de la Tierra. El Gun Club se propuso corregirlos y completarlos desde todos los puntos de vista, tanto del astronómico, el geológico, como del político y el moral. Hasta ahí llega el capítulo 5, viejito. Entonces, pues bueno, bastante interesante. Habla muchísimas cosas de la luna que yo no sabía. Me gustaría volverlo a leer porque hay unas partes ahí donde me enredé, pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Espero le haya gustado y recuerde que lo quiero muchísimo y le mando muchísimos besos. Hasta el otro vídeo.